Este vídeo de Saca tu voz trata sobre la indefensión aprendida. Yo la primera vez que escuché esto fue cuando estaba haciendo la terapia, mi primera terapia con Isabel Serrano Rosa en 2012. No me acuerdo si esto me lo dijo en 2012 o en 2013, pero por ahí. Y cuando yo lo escuché, claro, indefensión aprendida es has aprendido a no defenderte, ¿no? Has aprendido a que no está en ti la capacidad de poder defenderte, poder actuar frente a una situación, ¿no? Te quedas, ¿no?, de manera pasiva porque crees que no está en tu mano poder hacer nada, ¿no? Y la verdad es que han sido luego tantas las veces que me he dado cuenta de cuánto me ha costado defenderme en alguna situación en mi vida o hablar, ¿no? O sea, sacar mi voz para defenderme. ¿Cuántas veces me he quedado bloqueada, ¿no? Cada vez que alguien me ha insultado, me ha dicho algo en el trabajo, donde fuera, que es que de primeras nunca me ha salido poder decir porque me he quedado absolutamente bloqueada, ¿no? O sea, no tenía la capacidad, ya digo, de expresarme o de hacer algo para protegerme y para defenderme, que ha sido un concepto que se me ha quedado como muy presente en mi vida, que he ido trabajando y ya cada vez me cuesta menos cuando alguien me ataca o dice algo contra mí o hace algo contra mí, el poder, ¿no?, reaccionar. Cada vez tardo menos en reaccionar, pero siempre hay un lapso de tiempo en mí, ¿no?, hasta que salgo de esa inmovilización, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me paro a pensar en mi vida y en el maltrato y cuántas frases o situaciones me llevaron a pensar que yo no me podía defender, claro, el maltrato. O sea, cuando yo recuerdo de mi padre las frases de constantemente de no tienes ni idea, eres un inútil, cállate ya, que me tienes harto, que maldita la hora a la que te tuve, qué desgracia, porque lo digo yo, esto es así, ya está. El negarte la palabra durante horas, durante días, por haber hecho algo mal, ¿no?, lo que te dejaba absolutamente aislada del resto, ¿no?, de la familia. Fuera ya no pertenecías, ¿no?, porque te estaba negando, ¿no? Todo esto inevitablemente va minando tu valor como niño, como niña, como persona. Estas frases han estado presentes en mi vida, no sé, hasta los que os conté 35, que yo tomé conciencia del maltrato y me empecé a rebelar, ya digo, dando mini pasos, pero poco a poco. Y claro, yo pienso a día de hoy, si yo como niña recibía también estas frases y este trato, entiendo que acabé interiorizando que no me podía defender, que no había nada en mí, no estaba en mi mano el poder hacer nada, ¿no?, más que someterte a la voluntad del adulto, lo cual evidentemente pues te deja totalmente desprotegido y sin capacidad, ¿no?, de poder hacer nada, ni frente al maltrato ni frente al abuso sexual, ¿no? Entonces, cuando hay maltrato, yo creo que es evidente, ¿no?, este daño que se genera en el niño de no enseñarle, por supuesto, a defenderse y a protegerse. Pero luego yo me he preguntado también cuántas frases decimos a nuestros hijos que no entren dentro de la categoría del maltrato, pero que sí son frases manipuladoras que en ningún caso le van a ayudar frente a un abusador. Me lo he planteado muchas veces, ¿no? Claro, un abusador con un niño actúa por la parte emocional, ¿no? O sea, intentando que el niño entienda
que va a tener un premio si actúa de determinada manera, o que si yo no haces esto me voy a poner triste, o amenazando, ¿no? Que si no haces esto pues va a venir el lobo, va a venir el monstruo, va a venir la policía, va a venir... O desde el chantaje, esto es un secreto entre tú y yo, no le digas nada a mamá, que si no te va a regañar o no nos va a dejar. Entonces, si nosotros utilizamos este tipo de técnicas en nuestro día a día, con un niño, con una niña, si haces esto te compro un helado, si no le das un beso a, yo que sé, a la tía, pues la tía se va a poner triste. Si no haces esto te castigo y te mando al cuarto que te quedes solo. Al fin y al cabo vienen a ser el mismo tipo de frases que luego un abusador utiliza con un niño. Y entonces el niño, ¿cómo diferencia? O sea, ¿por qué el niño tiene en su cabecita que diferenciar lo que en mi día a día utilizas como frases normales en mi educación de lo que luego un abusador en esa situación me dice? ¿Cómo diferencio que eso está mal y el otro no estaba mal? O que esto estaba bien y el otro también está bien. No sé, ¿no? Creo que es muy confuso para un niño. Si a esto le sumamos que todavía en nuestros días, porque en mi infancia pues han pasado 50 años, ¿no? Pero en nuestra sociedad todavía yo creo que nos cuesta en las familias, en la manera en que educamos a nuestros hijos, hablar de nuestros genitales con respeto, con normalidad en cuanto a son partes de tu cuerpo que tienes que conocer, que tienes que entender, a las que tenemos que llamar por su nombre, de pene, vulva, ano, para que el niño, si le duele un día el pene, te lo diga, igual que si le duele el brazo, y no sea algo que él empiece a tener ahí como que en vergüenza, hablar de esto con vergüenza, sino con respeto y con naturalidad, ¿no? O sea, que el niño conozca o reconozca esas partes de su cuerpo, como reconoce otras, y además, según van creciendo, vayamos pudiendo hablar con cierta normalidad de la sexualidad con ellos, para que sea un tema que les resulte cómodo, de manera que si, insisto, en algún momento hay algo extraño que podamos detectar en el niño, en la niña, como algo que vemos en sus genitales, algo que vemos que el niño de repente empieza a tener comportamientos de querer estar más solo, de retraerse, de estar más introvertido, de volver, yo me acuerdo, tengo imágenes de yo estar delante de la cocina de casa de mis padres viendo los chupetes y las tetinas de los biberones de mi hermana, la más pequeña, y yo querer todo el rato ponerme esos chupetes. O me acuerdo otra imagen en el Cortijo, en Almería, en una cuna, que yo veo una cuna grande, meterme en esa cuna, o sea, ese comportamiento de querer volver a bebé, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, no? O sea, e intentar tratar, hablar, a lo mejor de manera indirecta, con nuestro niño, con nuestra niña, con un peluche, con una muñeca, con un juguete, a ver qué nos cuente, qué le pasa en alguna parte de su cuerpo, qué ha sucedido. O sea, si intentamos, ¿no?, como padres y como madres, tener un acercamiento a este tema más natural, al tema de la sexualidad, al tema de los genitales, el niño probablemente luego se sienta mucho más cómodo cuando hay algo que le inquiete, que le preocupe, que le haga sentir mal, para venir a contárnoslo, ¿no? Y también yo creo que cuando no solamente hablamos con ellos de sexualidad, sino de todo, es decir, cada vez que hacemos algo con ellos, ¿no?, les vestimos, les desvestimos, les damos de comer, les llevamos a un sitio, ir hablando con ellos el por qué y dejarles que expresen ellos también qué les gusta, qué no les gusta, es decir, darle peso a su voz, ¿no?, que el niño sienta que lo que dice es escuchado, ¿vale?, y es respetado, se dialoga con él, porque si al niño se le coge, se le desviste, se le lleva, se le trae, pues un abusador le coge, le desviste, y el niño es algo normal también para él, ¿no?
Mientras que si tú cada vez que vas haciendo cosas con él, vas hablando, vas narrando, vas dialogando, le vas contando, cuando encuentra una situación que es distinta a esa, por lo menos el niño dentro de él va a preguntar, ¿qué pasa aquí? Hay algo aquí que no es como a mí me gusta, como yo estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, creo que es bastante complicado porque son muchas cosas que nosotros nos tenemos que parar a pensar, pero cada vez en mí ha sido más evidente con mi hijo, en la educación con mi hijo, esa necesidad de tratarle cada vez más como un igual, en lugar de como yo soy la autoridad de la madre y tú eres el hijo que, porque yo sé cómo te tengo que educar, pues tú me tienes que obedecer. No. O sea, el niño te puede cuestionar, el niño te puede preguntar, el niño se puede revelar, y creo que como padres tenemos la obligación de pararnos ok, vamos a hablar, porque esto para ti está bien, porque esto para ti no está bien, y cómo podemos hacerlo de otra manera, porque si el niño te está poniendo unos límites, te está diciendo, esto no lo quiero, imagínate, dale un beso a tu tía, que si no se pone triste, es que el niño no está queriendo ese cariño en ese momento, con esa persona, no le está saliendo. Entonces, ¿por qué yo le tengo que obligar a que al niño le dé un beso o un abrazo o tenga un contacto con esa persona en ese momento? Uno, el niño está sintiendo que no se respetan sus límites, con lo cual empieza a ser normal para él que no se le respeten sus límites, de modo que, de nuevo, no me defiendo porque no sirve de nada. Y luego encima le estamos como haciendo ver que cuando un adulto quiere que le des un beso, porque si no se pone triste se lo tienes que dar, con lo cual estás dando peso a ese adulto, vete tú a saber quién sea, en qué momento que aparezca, y que le diga esa misma frase. Entonces, yo creo que es muy importante que como padres y como madres tenemos como bastante responsabilidad, y es que es verdad, pero creo que también bastantes herramientas en nuestras manos para poder como empoderar, ¿no?, a nuestro niño o a esa niña para que sientan que sí pueden, ¿no?, protegerse, que sí pueden defenderse. Yo no soy ninguna experta ni mucho menos en esto y no estoy, por supuesto, ni juzgando a ninguna familia, ni a ningún padre, ni a ninguna madre, porque creo de verdad que cada uno hacemos lo que podemos. Pero creo que sí hay ahora mismo en nuestra sociedad un problema muy grave con este tema, y creo que como padres y como madres debemos formarnos, ¿no?, y también dar formación a nuestros niños, a nuestras niñas, para que se les den herramientas y recursos, aparte de los que nosotros les demos en casa, para que, diciéndoselo también a otra tercera persona, cada vez les entre más en su cabecita qué pueden hacer, qué está bien, qué no está bien, cómo me siento, no me siento, en expresar constantemente, ¿no?, en atreverse a hablar, ¿sí? Creo que es importantísimo, ¿no?, que defendamos esto como padres, como madres, para hacernos cada vez más, ya digo, más responsables de solucionar este problema y evitar que nuestros niños lo sufran. Un abrazo.